Sánchez Yanín. Ascanio Keile. Presente. Contreras Kevin. Presente. Caicedo Yairiño. Presente. Yarciño. Yairiño, sí, qué pena, disculpe. Rangel Antonio. No, tranquilo. Cubillos Angie. Joan Sebastián. Helve Joan. Presente. Correa Jason. Presente. Rey Ramón. Henao Iván. Presente. Rodríguez Irene. Presente. Jóvenes, ¿faltó alguno de los presentes por nombrar? Profe, yo, Código, amigo. 9631. Ya lo Kevin busco, Adriana, a ver. Espere, lo busco acá. 96. 31. 96, 31. No lo tengo en lista. Ya lo agrego. Mi profe, una pregunta y la clase pasada. Esto, una inasistencia no le perjudica, pero ya la segunda sí pierde ya el módulo. Apellido, joven. Kevin Adrián Arciniegas Gómez. ¿Cómo? Kevin Adrián Arciniegas Gómez. Arcinilla. Arciniegas. Arciniegas. Señor. Arciniegas. Gómez. Adrián. O Kevin. Señor. Profe, pero tenemos aquí para. Bueno, eso después de clase lo hablo con usted. Personal. Sí, tranquilo, por el interno, no se preocupe. Señor. Bueno. Yo, profe. Espere, señorita. Estoy cuadrando acá al joven. ¿Quién otro faltó por nombrar? La niña que dijo yo. El código es 9600. 9600. Cubillos Angie. Sí, señor. Listo, señorita. ¿Acabó de ingresar? Sí, señor. Ok. Bueno, ya los demás que se después de descanso, después de la segunda hora cuando nos termine el Zoom. Vamos a empezar clases, jóvenes, porque ya estamos tarde. Los jóvenes que faltaron por asistencia después de cuando envíe el enlace por segunda vez, cuando nos corte acá el tiempo, con gusto me dicen y les tomo asistencia. ¿Estamos claros? Los que están acabando de ingresar, Sí, para señor. no perder tiempo. Si no, me la paso toda la mañana tomando asistencia, hermano. Y así no sirve tampoco. Bueno, jóvenes, la semana pasada vimos lo que tiene que ver con filosofía antigua. Hoy vamos a ver un periodo de la historia muy bueno. La filosofía medieval o cristiana. Ya en la filosofía, en la semana pasada vimos la filosofía antigua, el periodo clásico, el periodo griego, el siglo de las luces griegas, que les decía que ha sido uno de los mejores periodos en la humanidad, donde se dan todos los avances de la ciencia, de la filosofía, etcétera. Llegamos a un siglo que desafortunadamente le dio 1000 años de atraso a la humanidad. Y digo que le dio 1000 años de atraso a la humanidad porque precisamente este periodo, conocido como la época o edad medieval, es donde la iglesia toma una fuerza poderosa y arrasa con toda esa cultura hermosa y maravillosa que venía implantándose desde Grecia y se había extendido a gran parte de los países occidentales.
Los cristianos llegaron con un resentimiento. Todo religioso por naturaleza es resentido. Si ustedes observan un evangélico es resentido porque ve que el otro disfruta la vida, el otro se toma sus tragos, el otro rumbea, anda con niñas, tiene plata, etcétera. Y él vive resentido porque él no puede hacer lo que el otro hace. Entonces lo tratan de mundano, de pecador, de demonio, que se va para el infierno, etcétera. Entonces resulta que en Roma, antes de caer el Imperio Romano, el emperador de Occidente, que era el señor Constantino, da el famoso Edicto de Milán. Y en este Edicto de Milán, él le da libertad de cultos al pueblo cristiano, pueblo que venía siendo sometido y humillado por Roma. Entonces, los cristianos, al ser liberados, toman una fuerza sorprendente y empiezan a arrasar con toda la hermosa humanidad y ese legado de esa cultura clásica de ese periodo griego que se había extendido a Roma, a Inglaterra, a Francia, gran parte de Europa, ese pensamiento filosófico, esa filosofía maravillosa. ¿Cómo la trazan? Llegan los señores cristianos y dicen que todo se debe basar en la fe, que la ciencia y la razón es obra del demonio. Es donde empiezan a ver las famosas cacerías de brujas, las herejías. ¿Qué es un hereje para la iglesia? Todo aquel que se contrapone al pensamiento de la iglesia. Pensar en contra de la iglesia católica es ser un hereje. En esa época era un pecado condenado con la pena de muerte, pues la iglesia tenía el poder, ellos eran jueces y verdugos. Entonces, quien se oponía o contraponía a todos los pensamientos de la iglesia era condenado. Sin embargo, no todo fue malo en este periodo, ya que surge dentro de ese periodo medieval la famosa filosofía cristiana, y es esa que se fundamenta en las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo en sí no fue un personaje malo, ni un personaje que viniera a convertirse en Dios. A Jesucristo lo convirtieron en Dios fueron los mismos hipócritas, los mismos religiosos. Fueron los que le dieron esa potestad de Dios, porque es que los seres humanos para creer siempre han querido es ver. Si no ven, no creen. Entonces necesitaban una imagen representativa, y la iglesia, para no poder perder ese poder, y las religiones para poder someterse, entonces tomaron a Jesucristo y dijeron, Él es Dios. Pero Jesucristo, si ustedes leen la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice, yo soy Dios. Dice, soy hijo de Dios, y todos somos hijos de Dios, y todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces, jóvenes, de esta forma empieza el cristianismo a tomar una fuerza y un poder dentro de la filosofía, y se crea el famoso pensamiento filosófico. Aclarando que el cristianismo no es una filosofía. Filosofía es el pensamiento que se da dentro de esta religión, digámoslo así. El cristianismo es una religión. ¿Qué es el cristianismo? Es aquella religión o doctrina religiosa que fundamenta sus conocimientos y sus pensamientos hacia Dios en un personaje llamado Cristo o Jesucristo, el Redentor, el crucificado, etcétera. Entonces, bajo estas enseñanzas de Jesucristo es donde se plantea lo que se conoce como cristianismo. Eso en cuanto al cristianismo, porque hay mucha diferencia entre cristianismo y cristiano. Las personas creen que son cristianas, los cristianos no existen. Existen, son seguidores de Jesucristo. ¿Por qué digo que los cristianos no existen? Porque para usted ser cristiano, es decir, otro Cristo, porque cristiano significa ser otro Cristo. Yo soy Cristo. Pero para mí los cristianos no existen. Para mí, ¿no? No sé, para los demás, cada cual es libre de creer. Para mí no existen los cristianos por la sencilla y única razón de que los seres humanos no estamos capacitados para llevar la misma vida que llevó Cristo. Cristo fue una persona que no supo lo que eran relaciones sexuales. Se le insinuaban las mujeres, porque según la historia era un personaje pinta, era un hebreo pintoso, no era ningún feíto.
Era un tipo, mejor dicho, de un cuerpo excelente, fisiculturista en esa época, por así decirlo. Era una figura que llamaba la atención en las damas. Sin embargo, nada, él rompió la tentación de la carne, rompió el apetito sexual. Vaya aquellos que se llaman cristianos o hasta los mismos pastores evangélicos, a ver si ceden a la tentación de una dama bien linda y hermosa, esplendorosa, que se les empelota y se les tira a la cama. A ver si les van a decir, quítate ahí, demonio. Entonces, jóvenes, ser cristiano es ser otro Jesucristo. Y los seres humanos no tenemos la mente 100% capacitada para ser otro Jesucristo. Empezando por esto. Los que se llaman cristianos son los que más critican. Miren esa demonia, miren ese mundano. Y si es el que va a misa, sale de misa y es todo pervertido. O criticando. O vive de vecino en vecino chismoseando. Ustedes mire por qué les digo, los cristianos no existen seguidores de Jesucristo. Una cosa es yo seguir un ideal de una persona y otra cosa es yo ser esa persona. Así de sencillo. Entonces, jóvenes, dentro de este planteamiento, marca un hecho central todo ese acontecimiento que Jesucristo vino a transformar en el ser humano. Él dejó una doctrina muy buena, una forma maravillosa de llegar a Dios, cómo el ser humano sin vivir en el pecado puede alcanzar la gloria, vivir en paz, en tranquilidad consigo mismo. Eso es lo que quiso enseñar Jesucristo. Entonces, a raíz de estas enseñanzas que Cristo quiso implantar, hubieron, digámoslo así, monjes o sacerdotes dentro de este cristianismo antiguo que les llamó la atención. Ya tenían conocimiento de la filosofía griega. Entonces, dentro de ellos empezó a surgir la idea de plantear una filosofía dentro de la fe. Y dijeron, hombre, vamos a plantear una filosofía cristiana, una forma de llegarle a la humanidad a través de unas enseñanzas filosóficas. Porque es que filosofía es enseñar, filosofía es aplicar, filosofía es razonar, filosofía es pensar. Y ahí es donde se equivoca la iglesia. Dice que la fe y la razón no pueden existir en el ser humano. Puras mentiras. Usted dice Santo Tomás de Aquino, más adelante vamos a hablar de él. La fe y la razón cuando se unifican fortalecen el entendimiento del hombre y lo pueden llevar a alcanzar una gloria divina, cosa que a la iglesia no le interesa. Cristianismo y filosofía. El cristianismo contiene un conjunto de verdades reveladas para que el hombre conozca su situación en el mundo y lo que necesite para salvarse. Es decir, retoman las enseñanzas de Jesucristo como esas enseñanzas salvadoras. Usted a través de la fe, usted es un pecador, vaya mate, vaya viole, vaya robe, haga lo que le dé la puerca gana de hacer en su vida. Ay, venga y arrepiéntase ante Cristo, sus pecados son perdonados y usted es un santo. Eso es lo que yo no comparto. Sacar santos de la peor peste de la sociedad, un tipo que ha violado, ha matado, pero como se convirtió en pastor evangélico, no, el tipo es un santo. No es que él violó, pero es un sacerdote, es un hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta cómo se juega con la mente humana, jóvenes. Pero eso es lo que viene a través de Cristo, a jugar un papel importante dentro del perdón, la salvación del mundo. Los jóvenes que tienen desactivadas las cámaras, por favor, no quiero retirarlos de clase. Ya ustedes saben que la orden que hay es que deben de tener esas cámaras activadas, así que les agradezco las tengan activadas. Pero jóvenes, dentro de estas ideas, siguiendo aquí en mismo orden para que entiendan de dónde viene esta filosofía cristiana, de dónde nace, porque yo puedo llegar a hablarles de una vez de filosofía cristiana, pero la idea es que entienden cómo surge. Que surgen a través de todo. Una nueva situación se encuentra entre el hombre y el cielo, entonces por primera vez el ser humano empieza a oír de un paraíso. Es que hay un paraíso después de que yo me muera. Es que yo he sido un pecador, pero si yo me arrepiento y me bautizo, entonces mis pecados son perdonados y yo llego a ese paraíso. El paraíso y el infierno están en esta vida, jóvenes. Si ustedes llevan una vida miserable, están viviendo en un infierno. Si ustedes llevan una vida honesta, agradable, cumplen con sus deberes, con sus obligaciones,
Están viviendo en un paraíso porque nada les va a atormentar. Desgraciadamente, los seres humanos nos gusta vivir es en un infierno. Cristianismo y filosofía. Seguimos aquí. La filosofía cristiana llena toda una edad en la historia. Por ejemplo, se parte del dogma cristiano. Este es el fundamento de la filosofía cristiana y de la religión. El dogma. ¿Qué es un dogma? Profe, Cuénteme. rapidito, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es aquella que se celebra dentro de las que se llaman cultos religiosos, dentro de la fe católica, la misa, que es donde se le brinda supuestamente un culto a Jesucristo, ni siquiera a Dios, sino a Jesucristo, porque ellos nunca nombran a Dios, siempre nombran a Jesucristo. Entonces la Eucaristía es una consagración o un acto de fe que se ve dentro de la religión católica. Jóvenes, entonces todo se fundamenta en el dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma supuestamente es una verdad inmutable, intransformable e irrefutable. Es decir, dogma es lo que la iglesia, si la iglesia católica dice Jesucristo es Dios, así tiene que ser, Jesucristo es Dios. Los dogmas de la iglesia católica son aquellos convencimientos que llevan a hacerle creer a la humanidad que es tal cual como ellos lo dicen, pero la iglesia no es capaz de decirle a la humanidad, mire, si ustedes quieren vivir en un paraíso y quieren agradarle a Dios, hagan las cosas correctas. Ustedes no tienen que robar porque no hay necesidad de hacerlo. Ustedes pueden trabajar. Ustedes no tienen que ir a mentir porque no tienen. Si les creen sus verdades, bien. Y si no les creen, pues hasta luego, de malas. Y si no quieren mentir, pues simplemente cumplan en la vida, cumplan y no se verán obligados a mentir. Porque es que nosotros mismos nos obligamos a mentir. Nadie nos obliga a ser mentirosos. Nosotros nos obligamos a ser mentirosos y eso es lo que no les enseña la religión. La religión no es mala, la religión es lo más maravilloso que puede haber. ¿Por qué? Porque la religión es un camino que nos guía hacia una vida espiritual, consagrada en nosotros mismos. El problema de la religión es cuando nos metemos mucho en la Biblia y no la entendemos. Cuando le creemos mucho al sacerdote y al pastor, pero no nos atrevemos a creernos a nosotros mismos. Cuando decimos creer en un Dios y nosotros vivimos llevados a toda hora, desechables, sin un peso en el bolsillo, sin trabajo, maldiciendo, renegando, etcétera. Entonces, eso no es creer en Dios, eso no es tener fe, eso es seguir un dogma. Y un dogma es aquel que te dice la pared blanca así sea negra. Es decir, es una enseñanza plasmada en una verdad así sea falsa. Pero es lo que se indica y listo. Tampoco impone al pensador determinadas soluciones filosóficas. Una gran diferencia de la filosofía religiosa o filosofía cristiana es que ella no le da chance de que usted piense, razona. El único filósofo que quiso unificar la fe y la razón y dijo, mire, hagamos una cosa. Qué bueno que los seres humanos entiendan que a través de la filosofía, a través de la razón, a través del conocimiento, del pensamiento, puedan llegar a fortalecer su fe hacia Dios. Hagámosle entender a la humanidad esto. Y la religión le dijo, no señor. Si usted vuelve a inculcar esas ideas, usted será descomulgado. Un gran filósofo, Santo Tomás de Aquino, un tipo correcto. Y la iglesia le rechaza simplemente porque él le quería dar esta oportunidad a los seres humanos que pensaran por sí solos. Porque ¿qué pasaba en la Edad Media? En la Edad Media la religión no dejaba pensar. Era pecado pensar. Ustedes quieren entender bien sobre religión, léanse el libro El nombre de la rosa. O véanse la película. Es más fácil verse la película, pero el libro es más maravilloso. ¿Cómo se llama, profe? ¿Cómo se llama? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Una belleza de película. O si no, vean o lean el libro. Yo recomiendo más el libro. Los libros nos abren más la mente, señores. En Colombia en la educación no se le permite leer a las personas, se matan a hacer resumen. Ahorita todo es corte y pegue, copie de internet y haga esto. No se deja pensar, Profe, no se deja leer. Profe. Cuénteme, joven. Profe, nombre de la rosa. El nombre de la rosa. El nombre del libro. Así se llama, el nombre El nombre de la rosa. Ah, una belleza. Entonces, donde ustedes van a poder observar en el libro cómo la iglesia es tan asquerosa
que envenenaba las páginas de los libros más leídos para que las personas muriesen y no tuvieran ni idea de por qué. Porque los seres humanos cuando leemos hacemos esto. Pasamos la página, mojamos la saliva con el dedito y pasamos la página. Bueno, hoy en día en la pandemia toca en nuestros propios libros. Ya ir a una biblioteca, la gente ya le da vaina. Ya de por sí las bibliotecas ya están mandadas a recoger, lástima. Un gran mundo de sabiduría y de cultura como las bibliotecas jamás existirán nuevamente en el universo. Entonces, jóvenes, ellos envenenaban para matar el conocimiento. Cuando usted no deja que una persona piense, usted la domina. Usted quiere que su esposa esté sometida o su novia, no la deje pensar. No la deje ni siquiera opinar. Y verá que usted la va a dominar. Usted va a tenerla a ella a favor de su mente. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando yo coarto la libertad de pensamiento de otra persona, le estoy diciendo, usted tiene que hacer lo que a mí se me dé la gana. Y eso lo hizo la iglesia. Y este gran filósofo que quiso unificar la fe y la razón, no lo dejaron. Jóvenes, nos queda ya un minutico para terminar. Entonces, antes de que esto de forma abrupta y grosera nos corte la comunicación, voy a salir 5 minuticos para que tomen agüita, un tintico y regresamos nuevamente. ¿Listo, jóvenes? Para agarrar los 40 minutos de la clase que nos queda, completicas. Entonces ya les envío nuevamente el link, jóvenes. Nos vemos. Los que no alcanzaron la asistencia ahorita, por favor, después de la segunda clase, link, asistencia, pero ya quedan con la T de tarde. Profesor, una pregunta, ¿no vamos a entrar con el mismo link? Claro, con el